Bueno, pues esos son los datos, como les decía la vicepresidenta. Hoy habla de una nueva etapa. El ministro de Guindos también lo ha valorado. Hablaba de que se ha dado la vuelta a la situación. Dice que el paro ha caído en redondo y que ya hemos salido del hoyo. Palabras textuales de Guindo que acabamos de ver. Y vamos a analizarlo, si esto es así o no es así. Gloria Claudio es profesora de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. Gloria, buenas tardes ya. Mediodía. Buenas tardes. Estas cifras del paro que estamos valorando aquí, estas cifras EPA, primera valoración. La primera valoración necesariamente tiene que ser positiva. Lo que pasa que con mucha cautela, con mucha prudencia. Detrás de estas cifras hay mucha destrucción de empleo que tardaremos mucho tiempo en absorber. Y que además siempre después de una cifra de desempleo hay que interpretar qué pasa con la creación de empleo y qué pasa con la población activa, que son cosas diferentes. Claro, y el empleo, que siempre hablamos todos de precariedad, pero esta mañana el ministro Guindos dice que se ha creado un gran número de empleos indefinidos, más que de contratos temporales, y además empleos indefinidos a tiempo completo. Eso es lo que se esmeraba en resaltar esta mañana el ministro de Economía. Es uno de los datos más positivos. La creación del empleo en estos años se está precarizando mucho, y sí es cierto que a lo largo de 2014 ha habido más empleos indefinidos a tiempo completo que lo que ha sido empleos a tiempo parcial. Sí es cierto que también nos han dado datos del último cuatrimestre del 2014 donde esto no fue así, pero en cualquier caso, cogiendo el año en su conjunto, que es lo que a nosotros nos interesa, ese dato es tremendamente positivo. ¿Y lo que dice la vicepresidenta, estamos en una nueva etapa? ¿Es una nueva etapa? Yo diría que estamos empezando a vislumbrar una primera luz que nos indica que podemos iniciar una fase de recuperación. Bueno, pues vamos a consultarlo con Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Pujalte, buenas tardes. Muy buenas tardes, y una pena no estar en los estudios. Eso digo yo, qué pena que no pueda estar usted aquí en plató. Cuéntenos. Hoy hemos tenido un magnífico dato. ¿Sí? Yo honestamente lo digo, el dato no es bueno, es muy bueno. Es decir que en el año 14 se han creado 435.000 empleos es un buen dato. Decir que se ha bajado el paro en 480.000 personas es un muy buen dato. Decir que desde el 2007 en términos anuales no se creaba empleo y ahora se crea empleo, pues yo creo que señala el buen camino. Y hay otra cosa que es esencial. Yo cuando estaba en la facultad, hace 2 años que hice un estudio de qué cantidad de gente tiene que trabajar para que podamos mantener el estado del bienestar. En España llegaron a trabajar más de 20 millones de personas. Pasamos a ser menos de 17. El estar ya en 17 y medio y subiendo, pues es que vamos en la buena dirección, es que se está trabajando bien. Y déjenme decir una cosita muy breve, es que compartimos moneda con el resto de países en Europa. Tenemos unas mismas directrices de política presupuestaria fiscal. ¿Qué es lo que nos diferencia por lo que nosotros estamos creciendo más y creando empleo más que ellos? Pues que en España se ha trabajado mejor. La sociedad española y el gobierno han hecho un esfuerzo mayor en reformas para que las empresas sean más competitivas y España esté mejor. Más competitiva, señor Pujalte, que ha recaído sobre me atrevo a decir, mazazo en los salarios de la población española. Somos más competitivos, pero esa competitividad la estamos sufriendo todos españoles. ¿Cuándo podremos recuperar el nivel de renta que hemos tenido? Vamos a ver si... perdóneme que sea tan... España sufrió una crisis como ningún otro país, porque no hay peor cosa que cuando tú ves que se está cayendo el edificio, querer sujetarlo con las manos negando que se está cayendo. Es que en España se negó la crisis y eso provocó que la situación se deterioró muchísimo. Y como consecuencia de ello, en España ha habido que afrontar un proceso que el término es un poco raro, de devaluación real de la economía, un proceso de ajuste de la economía
que recayó, por supuesto, en salarios, que recayó, por supuestísimo, en las rentas, pero que sobre todo recayó en incrementar el paro brutalmente. ¿Y tanto? Ahora, que eso es lo peor no fue la caída de salarios. Sí, no, yo me refería por lo la peor es competitividad. que la gente perdió el empleo. Sin duda. Se quedó sin salario ninguno, muchísima gente. Hombre. Entonces ahora se está recuperando. Afortunadamente, además, los datos de la EPA de hoy indican que los empleos, o que se está creando más empleo a tiempo completo y más empleo fijo que temporal en relación a hace un año. Todavía hay que trabajar mucho, pero las reformas están dando fruto. La reforma laboral, las reformas en los mercados de bienes y servicios. Y ahora encima, en enero, los ciudadanos van a experimentar que las retenciones bajan como consecuencia de la bajada de impuestos y van a tener más renta disponible. Yo creo que España hoy vuelve a ser ejemplo de economía capaz de competir y capaz de generar bienestar a los ciudadanos. Nos ha puesto de ejemplo el Fondo Monetario Internacional y nos están poniendo de ejemplo la Unión Europea, que todavía es lento, que todavía queda mucho por hacer, desde luego, pero una moraleja sí se puede sacar, ¿eh? Destruir es muy fácil, construir es muy lento. Es muy lento. Zapatero dejó la economía hecha unos zorros. Ojalá no haya otros experimentos todavía peor que Zapatero, porque es que destruir es muy fácil y quedarse como Venezuela facilísimo, pero luego construir una economía solvente, capaz, competitiva, pues cuesta esfuerzo. Y ese esfuerzo lo ha hecho la sociedad española, ¿eh? Christine Lagarde, la presidenta, bueno, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, acaba de poner a España, nos acaba de poner como ejemplo para salir de la crisis. Nosotros precisamente le estamos preguntando a nuestra audiencia si cree que Rajoy nos sacará de la crisis. ¿Conseguirá Mariano Rajoy eso que ha dicho esta semana de 1 millón de empleos en España se van a crear entre 2014 y 2015? ¿Lo va a conseguir? Pues yo creo que ya el señor Rajoy ha jugado a ganador, diciendo 1 millón de empleos entre el 14 y el 15. En el 14 ya se han creado un número de empleos enorme. 400 y pico mil, ¿no? 435.000. Y lo lógico es que el 15 sea mucho mejor. Lo lógico y lo que dicen todos los analistas, lo que el otro día en el Fondo Monetario que hizo su rueda de prensa en China daba unas previsiones ya corregidas para España como el país que más crece en la Unión Europea. Yo creo que es una apuesta del señor Rajoy basada en los esfuerzos que están haciendo los ciudadanos y del esfuerzo reformista del gobierno, que por supuesto el 15 va a ser un buen año económico, muy buen año económico, a pesar de ser un año con 28 elecciones, no sé si son 28 o 34, ¿no? Pero a pesar de ser un año muy electoral, económicamente va a ser un muy buen año y ojalá que se trabaje en esa dirección. Déjeme que le dé la vuelta a lo que acaba... Porque hay muchos ciudadanos pasándolo muy mal. Bueno, pero señor Pujalte, déjeme que le dé la vuelta a lo que acaba de decir. Gracias a que es un año electoral, nos bajan ustedes los impuestos, que nos tenían acogotados. Si no llega a haber elecciones, lo hubieran retrasado. Mire, eso siempre se dice. Hombre. Pero en el 96... No lo va a decir a estas alturas. Pero, es lo que siempre se hace. Pero es que no es posible bajar los impuestos si no equilibras el barco. Cuando el barco se está hundiendo es muy difícil bajar los impuestos. Ya, pero qué casualidad que el barco se equilibra justo unos meses antes de las elecciones. Siempre pasa igual. No, siempre no. Hay veces que... Podríamos hablar de procesos electorales de 7 en 7 años, como es en Francia, o como era en Francia, ya no es ni siquiera en Francia, ¿no? Pero bueno, aquí los procesos electorales son cada 4 años y bueno, y también las reformas se tienen que ir produciendo con un calendario adecuado. Antes de bajar impuestos era necesario que el presupuesto público en España, que es lo que nos hacía absolutamente ser un país no respetado en Europa y en las instituciones, había que trabajar en aclararlo.
todo ese tema del plan de pago a proveedores que ha permitido que las comunidades autónomas paguen a todas las pequeñas empresas, todo ese tema de que las comunidades autónomas tengan garantizado el cumplir con las obligaciones de pago a través de la mutualización de deuda o del Fondo de Liquidez Autonómica. Todo eso ha permitido que el presupuesto de España sea creíble y eso ha hecho posible ahora, teniendo el respeto de todos los países, bajar los impuestos. Bueno, y una última cuestión, señor Pujalte. Hoy el mundo entero, Europa por supuesto, pero todo el mundo mira de reojo a Super Mario. Hablo de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que va a anunciar esa compra masiva de deuda y que a España nos puede beneficiar, según se nos dice, en 50.000 millones. ¿Qué cree que puede pasar? ¿Llegará ese crédito por fin a las pymes, a los autónomos? ¿Llegará, se drenará ese dinero que tanta falta hace ese crédito a la sociedad de una vez o seguiremos igual dentro de no sé? Bueno, yo sobre todo lo que va a hacer el Banco Central Europeo es hacer una política más activa en favor del crecimiento económico. Para que lo entiendan los ciudadanos bien, lo que hoy decide el Banco Central Europeo va a ser que haya más alegría en la política monetaria, que haya más dinero en las economías. Pues eso. Y eso va a facilitar que haya más crecimiento y que haya más también empleo más y más capacidad de pedir préstamos las empresas y las familias. Sobre todo para pedir préstamos lo que tiene que tener la economía es la garantía de que va a ir bien para que la gente que los pide los pueda devolver. Claro. Y eso es lo que se ha trabajado, y Draghi hoy, con su medida, lo que está haciendo es que el Banco Central Europeo, que se le achacaba que no estaba siendo muy activo en la promoción del crecimiento económico, se ponga más las botas de también comprometerse en que Europa crezca. Bueno. Yo creo que los alemanes siempre han estado reticentes en esto por la inflación, pero con inflación negativa yo creo que Draghi hace muy bien en lo que está haciendo. Y la pregunta que nos hacemos muchos, y le invito a que venga a este plató otro día y estamos más tiempo. Encantado. Pues aquí le esperamos y gracias, señor Vicente Martínez Pujalte, gracias, portavoz del Grupo Popular de Economía en el Congreso, y le pregunto a nuestra economista, esto lo podía haber hecho antes, ¿no?, el Banco Central Europeo. Digo yo, para agilizar, para que crezcan las economías, en fin, tanto drama, tanto tal, para ahora llegar y hacer lo que en teoría no puede hacer el Banco Central Europeo, que es comprar masivamente deuda. Eso ha sido una polémica durante toda la crisis. Siempre se ha debatido si las medidas que se estaban adoptando eran las más adecuadas. Sin duda, para el crecimiento económico y para la creación de empleo se ha demostrado que no. Por tanto, este giro yo creo que hay que celebrarlo y además nos beneficiará en este repunte del empleo que estamos comentando hoy. Bueno, y vamos al debate político con la economía encima de la mesa. Decía Vicente Martínez Pujalte que quienes negaron la existencia de la crisis ahora tampoco reconocen la salida de ella, el inicio de la salida de la crisis. ¿Creéis que esto le favorece a quienes no reconocen en este momento estos datos de la EPA, a quienes ven la botella tan medio vacía y no son capaces de ver estos señales que hasta el Fondo Monetario Internacional nos pone como ejemplo de país que más crece Europa? ¿Esto no se les puede volver en contra? Yo no creo que sea que tengan un interés en ver la botella o el vaso medio vacío. Es evidente que las cifras apuntan, que además lo ha definido muy bien. Me ha gustado mucho la moderación con la que ha explicado Gloria el fenómeno de la última EPA. Es decir, es verdad que la cosa mejora, pero claro, hay que analizar muy bien esa mejoría. Es un repunte de vislumbrar un poco de luz, en fin, que decir, queda mucho. ¿Por qué tendemos algunos no a ver la botella medio vacía, sino a cuestionar o a hacer otro análisis acerca de estas cifras que tanto enorgullecen al gobierno y que hace que se vengan tan arriba? Pues porque seguimos viendo
que en la famosa microeconomía, que al final es la que nos afecta a todos, a todas las que estamos en esta mesa y a toda la ciudadanía, mucho más que las cifras, las grandes cifras de la macroeconomía. Pero mira, la microeconomía sigue renqueando mucho y la gente lo sigue pasando muy mal. Y luego hay mucha tipología de trabajo que hace que se reduzca la lista del paro, pero que sin embargo es un trabajo cuestionable. Claro, siempre te queda el recurso de decir, mejor eso que no ganar nada. Maripau, pero mira esta curva. Claro, ¿en qué condiciones? Mira esta curva, hombre, el paro en España llegando al 27% en la encuesta, y esto es donde estamos hoy. Sí, estamos en el 23,7%. Pero estoy diciendo no son grandes cifras, que se reduce la cifra, ha parado menos. Si hay se en reduce este la momento cifra a costa de unos contratos, 435.000 personas que han conseguido contrato y que se han conseguido incorporar al mercado laboral, digo yo que eso no son cifras macro. ¿Y por qué se ha elevado en el 2014? Han sido más las personas con contrato de un día, las personas con contrato de un mes. O sea, se ha elevado mucho, en muchos miles. Entonces, ¿por qué? Quiero decir, es la otra cara de la moneda. Eso también existe, eso no es incierto, no es irreal, ni virtual, existe. Pero la clave del debate en el contexto de estos últimos años es otra. Esa es la segunda parte del debate y desde mi punto de vista, claro está. La clave del debate es qué evolución tiene España desde el punto de vista económico en el contexto de la terrible crisis que estamos sufriendo. ¿Cuál es la evolución? Y la evolución, y los datos todos indican en ese sentido, la evolución lo que nos muestra es que España, que había caído en picado económicamente hablando, está repuntando. Y además está repuntando con unos datos que son constantes y consistentes en los últimos meses. Hay un repunte. Pero no solo hay un repunte claro en España, sino que los analistas y organismos internacionales dicen que ese repunte va a seguir, además se va a consolidar y además España en los próximos meses va a ser uno de los países que más va a crecer. Este es el dato esencial. Frente a este dato, y sobre la pregunta que tú hacías, Isabel, a mí me sorprende que Pedro Sánchez siga en la estrategia, por ejemplo, ayer en el Congreso, en su enfrentamiento con Mariano Rajoy, en la estrategia de contar a los españoles que nada ha cambiado y que hay algunos cambios, pero como la calidad del empleo, que era lo que decía él, la calidad del empleo ha empeorado, en realidad no hemos mejorado nada. Claro, un líder de la oposición que aspira a gobernar, que frente a los datos que están viendo todos los españoles, les diga a los españoles, no, estamos exactamente igual que hace 2 años. No entiendo a dónde lleva esta estrategia. ¿Es mentira que la calidad del empleo ha bajado? Hombre, pero si ha aumentado el número de contratos indefinidos, pero bueno, ha aumentado el número de contratos indefinidos a tiempo completo, no los contratitos de 1 hora, 2 horas. El dato es objetivamente bueno, suficiente no. Es decir, a lo mejor es que existe el argumento para las dos cosas, pero negar que el dato es objetivamente bueno con la destrucción de empleo masivo que ha habido en este país durante años, yo creo que es negar una evidencia. Que estamos al inicio de un camino muy largo, creo que era el Fondo Monetario Internacional que decía, bueno, España no recupera los niveles de empleo que tenía de antes de la crisis hasta el 2019, ¿no? Y la OIT también. Que nos queda un camino larguísimo, sí, pero no se puede negar la evidencia de que algo está cambiando. Es verdad que hay un problema de calidad del empleo, es verdad que una economía como la nuestra, que se sustenta mucho en el consumo privado, tú tienes que tener unos trabajadores mínimamente bien pagados, aunque hemos tenido una buenísima campaña de Navidad. La campaña de Navidad ha sido de las mejores desde que estalló la crisis. Y yo lo que le diría al Gobierno, además por un propio acto de responsabilidad, es que bueno, el Gobierno pues se tiene que aferrar a estos datos, ¿no? Pero que no te echen las campanas al vuelo, un poco también por el respeto de personas que ahora mismo nos estarán viendo y que estarán en el paro, que estarán encantados de que las cosas cambien, porque supongo que tendrán mejores perspectivas de encontrar empleo, pero que todavía queda mucho mercado de trabajo por absorber. Los datos son buenos, pero estamos todavía, te has enseñado la curva, Isabel, fíjate todavía lo que tiene que bajar. Hombre, pero está empezando a bajar. Está empezando a bajar por lo menos. El 23% de paro es que es una tragedia para un país. Lo que pasa, profesora Claudio, y con esto me gustaría también extraer una última conclusión, es que la pregunta se la hago también en referencia a algo que decía Vicente Martínez Pujalte. Cuidadito con los experimentos, porque hemos conseguido empezar a bajar esta cifra de paro que es terrorífica y seguimos en una cifra de paro inaceptable. Pero experimentos que luego hablaremos políticos, si se cambian las políticas,
¿Esto puede volver otra vez? ¿Podemos volver a subir en el paro? ¿La economía española puede darse la vuelta o esto se consolida y ya vamos con una tendencia de ciclo, haga lo que hagan los gobiernos? Sin duda puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social hecha por los hombres y, por supuesto, las políticas con más o menos resultados tienen sus efectos. Claro que se le puede dar la vuelta a esto. Yo quisiera comentar que las cifras del paro nos pueden describir una realidad que cada uno puede interpretar a su forma. Estoy totalmente de acuerdo que iniciamos un camino positivo, que no es suficiente, que nos queda mucho por andar, que en cualquier caso seguimos teniendo una cifra de paro que más que duplica la media de la Unión Europea, pero que detrás de ese 23,7% hay dramas familiares, dramas personales y un descenso de la tasa de paro y una creación de empleo. En cualquier caso hay que celebrarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Claudio, profesora de la Universidad de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. Seguiremos con estas cuestiones porque la realidad es que esto es algo de lo que tenemos que hablar de manera cotidiana y como de manera cotidiana, a pesar de él,